Buen día, nuestro grupo está conformado por Felipe Delgado, Gisela Pérez Soto y quien les habla Tatiana Morera. Vamos a presentar el capítulo 22, Atención, Imágenes Mentales y Conciencia, del libro Neuropsicología Humana de Kolb. El contenido de la presentación tiene, primero, el caso de RP, segundo, atención y conciencia, tercero, evidencias neuropsicológicas, cuarto, redes de atención, quinto, mecanismos de atención, sexto, imágenes mentales, séptimo, apraxia y octavo, conciencia. El caso de apertura de la señora RP es una paciente femenina de 28 años que luego de un viaje al extranjero presenta fiebre, cefalea crónica y síntomas de gripe. Al examinarla, presenta problemas visoperceptivos, falta de atención, grave déficit en el reconocimiento facial, impidiéndole reconocer a su propia hermana gemela, negligencia mental espacial del lado izquierdo, lo que interfiere con actividades cotidianas como cocinar, pues no tiene referencia a los objetos ubicados sobre todo al lado izquierdo. Apraxia idiocinética, la cual es una incapacidad de transformar una idea en acción como resultado de alguna interferencia con la transmisión de los impulsos adecuados desde el cerebro hasta los centros motores. También presenta una percepción social deteriorada. Los estudios de diagnóstico realizados revelan un flujo sanguíneo anormalmente bajo en las regiones parietales superiores de ambos hemisferios y en todo el lóbulo temporal derecho, que no logramos apreciar en esta imagen. La atención, las imágenes mentales y la conciencia son propiedades del sistema nervioso que regulan las acciones complejas que realizamos. Cuando hablamos de atención nos referimos a una capacidad de seleccionar información del medio externo. Si bien en algunos primates, al igual que en el ser humano, se presenta una mayor capacidad sensorial, al igual que una complejidad conductual mayor. El encéfalo, evolutivamente, al crecer en tamaño, tuvo una mayor capacidad de memoria y por lo tanto se requirió de un procesamiento de información, un medio de procesamiento de información que unificara toda esta en una única realidad. La definición de atención ha tenido diferentes concepciones desde la psicología. Una de ellas es desde la corriente conductista, la cual la inscribe a un conjunto de explicaciones estrictamente fisiológicas. Sin embargo, actualmente en las teorías neurocognitivas se ha retomado una definición muy clásica que fue dada en el siglo XVIII y es la que tenemos aquí, que dice, todos saben lo que es la atención, es la toma de posesión por la mente, de forma clara y vívida, de uno de lo que parecen varios objetos o varias vías de pensamiento simultáneas posibles. Si bien la conciencia sería un producto de ese aumento evolutivo de organización de lo sensoriomotor. Tenemos al lenguaje como uno de los mayores organizadores, pero la definición la referimos como lo siguiente. En términos amplios, conciencia es, en principio, sinónimo de estar advertido de sí mismo y, en segundo término, tener conocimiento de la propia conciencia. Respecto a las investigaciones que se realizan sobre el proceso atencional, hay dos grandes divisiones. La primera es aquella que está interesada en cómo se realizan los procesos de atención de forma automática y aquellos interesados en cómo de manera consciente se seleccionan los procesos atencionales, es decir, un procesamiento automático frente a un procesamiento consciente. Cuando hablamos de un procesamiento automático nos referimos a algo que es sin intención, involuntario y que no interfiere con otras actividades que estamos realizando. También ha sido denominado de abajo hacia arriba, como lo hemos visto en otras presentaciones anteriores. Esto quiere decir y está muy relacionado con la memoria implícita, con aquellas actividades o conductas que estamos acostumbrados a tener frente a ciertos estímulos. Por ejemplo, frente a nuestra respuesta conductual frente a un semáforo. El procesamiento consciente, por lo tanto, es controlado, atento y con esfuerzo. Hablamos de un procesamiento de arriba hacia abajo porque requiere una reestructuración de aquella información que tenemos en la memoria. Se dice que esto se impulsa conceptualmente porque precisamente retomamos aquello que ya conocemos. Un ejemplo de esto
es cuando buscamos una dirección, requerimos activar unos esquemas de información que ya tenemos en nuestra mente. Una forma de evidenciar estos dos tipos de procesamiento son con las tareas de procesamiento visual basadas en los experimentos de Anne Treisman y colaboradores, en las cuales se presentan 4 esquemas visuales diferentes cada uno, y lo que se requiere es que se identifique el blanco diferente de los demás. En estas tareas, en el primer esquema que tenemos aquí, según los autores, sería más fácil diferenciar el blanco diferente, que es el círculo que también presenta una línea vertical. Esto viene a ser porque cuando un conjunto de blancos, en uno de ellos se presenta una característica extra, hace más fácil su identificación. Acá en el segundo de ellos, el blanco diferente es un blanco que presenta una característica ausente, pero resalta de los demás, por lo tanto es más fácil y digamos que hablamos de un procesamiento automático. Sin embargo, en las otras tareas, sobre todo en la última, hablamos de un procesamiento consciente y que requiere una atención concentrada porque se tiene que tener en cuenta más elementos. A esto le llaman una búsqueda de conjunción. Se tiene que tener en cuenta que hay dos letras diferentes, pero también que entre las letras hay unas que tienen un mayor peso en la línea. La conclusión de este experimento es que el tiempo de respuesta difiere según la naturaleza del estímulo. En este mismo sentido, Treisman propone un modelo perceptual de búsqueda de características, explicado de la siguiente manera. En el área B1 hay una recepción de unos estímulos. Esos estímulos son procesados en torno a unos mapas de características que pueden ser el color, la orientación, el tamaño y la estereoscopía. Posteriormente a esto, este tipo de informaciones pasa a ser procesada en otras áreas como el área B3, B4 y B5. Como se evidencia, cada una de las áreas tiene conexión con todas las mapas de características. Esto se explica porque el tipo de procesamiento de información visual, al igual que otros, se da en paralelo y no en una única área de ubicación. Por lo tanto, vemos que hay 3. Si bien el foco de atención está en este caso ubicado aquí, y una vez puesto el foco de atención, hay una identificación del objeto. Después hay un empleamiento de la memoria, las descripciones almacenadas de los objetos, y también este tipo de modelo requiere un proceso de reentrada. Por lo tanto, después de haber adquirido o haber utilizado esos recursos de memoria, ya no hay solamente una identificación, digamos, del objeto en torno a una reunión de sus características, sino que cuando recurro a la memoria ya, digamos, hay un entendimiento o una unificación de esas características. Por lo tanto, muchos autores han propuesto que el proceso atencional proporciona un pegamento que integra las características en un objeto unitario. Cuando se han reunido esas características, el objeto puede ser percibido y mantenido en la memoria como una unidad. El modelo de características de Treisman llevó a hacerse la pregunta sobre los rasgos. A continuación se presentan 2 imágenes y se requiere que también se identifique el blanco diferente. Bueno, lo que se espera en este tipo de experimentos es que aunque en ambas imágenes hay rasgos diferentes, primero en esta izquierda se haya notado más fácilmente la carita triste, aunque haya una predominancia de las felices. En la imagen derecha, aunque hay más tristes y una feliz, que sería el blanco diferencial, se haya visto o notado primero las tristes. La definición de rasgos dice que los rasgos son las propiedades que las células del sistema visual están codificadas para detectar. Sin embargo, esto no da cuenta de cuál es la razón de que nosotros primero detectemos el rasgo de carita triste. Esta explicación tiene un sustrato biológico que viene a jugar el papel de la amígdala en el reconocimiento de situaciones o rasgos, en este caso, que invoquen miedo o peligro.
y va muy relacionado con un sustrato social, que es que este tipo de características representan una amenaza o un peligro, por lo cual estamos más en alerta de diferenciarlos del resto. En relación a las evidencias neuropsicológicas de la atención, el autor señala que todo experimento destinado a demostrar que el foco de atención determina las respuestas de las neuronas debe satisfacer un criterio importante, y este es que el mismo estímulo debe activar una neurona en un momento y no en otro. A continuación, con un experimento vamos a ver cómo se da esta situación. En relación a lo que se mencionaba anteriormente sobre que todo experimento destinado a demostrar que el foco de atención determina las respuestas de las neuronas y que éste debe satisfacer a su vez un criterio importante, el cual es que un estímulo debe activar una neurona en un momento y no en otro, Morán y de Simón hicieron un experimento en el cual entrenaron a un mono para que sostuviera una barra mientras miraba un punto fijo en una pantalla, como se muestra en la imagen. Mientras tanto se le presentaba un estímulo de muestra, como vemos aquí, que es una barra azul vertical. Esta aparecía brevemente y después de que apareciera brevemente, más o menos por unos 500 milisegundos, se le presentaban dos estímulos más. Uno correspondía a la misma ubicación donde había estado el estímulo de muestra y otro a una ubicación distinta. Cuando el mono soltaba la barra, al aparecer el estímulo en la misma ubicación del estímulo de muestra, se le recompensaba con un alimento, que en este caso era una banana, con lo cual pudieron determinar que al inicio, cuando el mono aún no se había adecuado a este entrenamiento, la respuesta cuando se le presentaban los estímulos era igual de fuerte así se presentaba donde el estímulo de muestra había estado o así se presentaba en alguna otra parte del campo visual del mono. Mientras que cuando ya se realiza el entrenamiento, cuando el mono ya suelta la barra cada vez que se le presenta el estímulo en el lugar donde estuvo el estímulo de muestra, se puede evidenciar cómo la respuesta ya es fuerte solamente cuando hay una recompensa, es decir, cuando el estímulo está en la parte ubicado en la parte donde estaba el estímulo de muestra, mientras que si el estímulo se presenta en cualquier otra parte de su campo visual, de aquí de la pantalla, la respuesta de la neurona va a ser mucho más débil. Con lo cual pudieron comprobar que sí se podía entrenar la atención y a su vez lo más importante de esto es que podían determinar que en efecto cuando había una atención que se focalizaba digamos a un punto, habían unas neuronas específicas que respondían a este tipo de atención, a este tipo de estímulos y no otras distintas. Eh, eh, También estos autores se preguntaron si las células podían variar sus características de descarga de acuerdo con la cantidad del esfuerzo necesario para resolver un problema visual en particular. Para esto, ellos entrenaron monos de una forma muy similar a la que habían hecho los autores que se mencionaron en la anterior diapositiva. Sin embargo, lo que hicieron fue modificar la dificultad de la tarea que se le presentaba a los mismos. Por tanto, ellos pues al encontrar que una célula concreta pues respondía de forma óptima a una orientación, un color dados, sin embargo pues también encontraron que pues esto no era preciso y que esa célula podía responder a orientaciones y colores que se aproximaban a esa gama, entonces pues eh, realizaron, por tanto como mencionaba en función de esto, los autores determinaron que debía ser mucho más fácil que una célula discriminara entre un estímulo ubicado dentro de la gama de sus orientaciones o colores preferidos, como por ejemplo en el experimento anterior donde se había entrenado al mono, pues para que respondiera a ese estímulo presentado, y que iba a ser mucho más fácil discriminar una que se encontrara fuera de este rango preferido. Entonces aquí vemos cómo en la imagen A se muestra pues cuál es el rango preferido y se muestra que la discriminación fácil es aquella donde el estímulo se muestra fuera de ese rango, que es el rango preferido para cierto tipo de células o para cierta célula. Mientras que ellos determinaron que la discriminación difícil se encontraba cuando ese rango
cuando ese estímulo estaba dentro del rango que era preferido pues para el mono y por tanto era mucho más difícil realizar la discriminación. De lo anterior, los autores concluyen que tanto los resultados conductuales como los electrofisiológicos indican que el aumento en la cantidad del esfuerzo necesario para realizar una actividad perceptiva puede afectar el modo en que se procesa la información en el sistema visual, que era pues lo que quería mirar con este experimento, ver cómo se afectaba a las células o la célula que estaba, digamos, encargada de procesar este tipo de información y cómo pues la cantidad de esfuerzo o la dificultad de la tarea que se le ponía también pues iba a ser determinante en ese tipo de como de respuesta que daba la célula. Ahora en relación a la búsqueda de las correlaciones nerviosas de la atención en los seres humanos, Corbett y colaboradores diseñaron un experimento que se muestra aquí, en el cual se hacía pasar una hilera de cuadros a través de una pantalla observada por un sujeto, el cual tenía que fijar su vista en otro cuadro ubicado en la parte superior de estos. La tarea requería que el sujeto hiciera una de dos cosas. Uno, que desplazara la atención a medida que se movía la luz en los cuadros, o la otra era que mantuviera su atención fija en este cuadro, en el cuadro central, el que está en la parte superior, e ignorara el movimiento de luz de los demás cuadros. En cuanto a los resultados, en las imágenes realizadas por tomografía por emisión de positrones, que es la que vemos en la parte de acá, se mostró que cuando se da la tensión cambiante, que es esta acá, es decir, cuando el sujeto sigue el tablero, o sea, el movimiento de la luz de los cuadros y no se queda su atención fija en el cuadro que está en la parte superior, se activa el lóbulo parietal izquierdo cuando éste está en el campo visual derecho, mientras que el lóbulo parietal derecho que vemos acá se activa cuando ese estímulo está en cualquiera de los dos campos visuales, es decir, el lóbulo parietal izquierdo solamente codifica o el lóbulo parietal izquierdo solo codifica o procesa la información que se le está presentando en su campo visual derecho, mientras que el lóbulo parietal derecho hace este procesamiento cuando esos estímulos visuales se están presentando en cualquiera de sus dos campos visuales. Otro experimento que realizaron para demostrar que diferentes tareas atencionales implicaban diferentes áreas corticales es la que se presenta en esta imagen, en la cual en el cuadro 1 había un estímulo blanco, que es este círculo que se muestra acá, el cual estaba en una distribución especialmente aleatoria de 30 elementos, todos de forma y colores iguales, que se movían horizontalmente como en una lámina coherente hacia la izquierda o hacia la derecha. En el cuadro 2 mostraban también un punto blanco en el centro, pero ahorita esos elementos que estaban a su alrededor cambiaban de tamaño y de color y se movían de formas distintas. Lo que querían hacer aquí era mirar dos tipos de tareas, una era la tarea de atención selectiva y el otro era el tipo de tarea de atención dividida. La pregunta en la tarea de atención selectiva era si los objetos de los dos cuadros se movían a diferentes velocidades, es decir, solo se preguntaba por una de las características de la prueba, que en este caso era la velocidad, mientras que en la tarea de atención dividida se preguntaba si alguna de las características de los cuadros era diferente, es decir, que los sujetos debían de hablar de las diversas características que se presentaban en los cuadros. Estas tareas de, de atención dividida y de atención selectiva, los investigadores de este experimento dieron por sentado que la tarea selectiva
requería una atención más concentrada y la tarea dividida requería más memoria. Así, predijeron que iba a haber un patrón diferente en la activación de las distintas zonas de la corteza en las dos tareas. Y ya en las mediciones obtenidas por la tomografía por emisiones de positrones, la misma que se utilizó en el experimento anterior, mostraron que la tarea de atención selectiva activaba regiones visuales específicas y que la región variaba con la característica detectada. Por el contrario, la tarea de atención dividida activaba un conjunto mucho más excluyente de áreas. En relación a lo anteriormente mencionado, se hace una distinción entre la atención selectiva y la atención dividida y se rescata que la atención selectiva pues tiene un marco mental, es una región específica para una característica específica, tiene una atención concentrada, se ve implicada la ínsula, el tálamo posterior, el culículo superior y la corteza frontoorbitaria. Mientras que en la atención dividida no hay un marco específico, está más asociado a la memoria, se implica el cíngulo anterior y la corteza prefrontal dorsolateral. En resumen, considerando los resultados de los estudios realizados, donde se demuestra que diferentes tareas atencionales activan distintas áreas corticales, se tiene que la corteza parietal se activa para la atención de la ubicación, la corteza parietal, mientras que las áreas singular, anterior y prefrontal presentan activación durante ambas tareas atencionales. Esta parte de acá, la parte prefrontal, y la corteza occipitotemporal se activa para la atención de características como color y forma. Bueno, en cuanto a las redes de atención, los autores proponen dar unos lineamientos para una teoría unificadora de una red atencional en el cerebro. Para esto se toma en cuenta la evidencia electrofisiológica en monos. Aquí se mencionan 4 tipos de mecanismos atencionales y el primero de ellos es un mecanismo que se ubica en la corteza parietal y el cual se refiere a un aumento en la atención espacial. El segundo de ellos es un mecanismo atencional que está ubicado en la corteza visual y temporal posterior, como vemos aquí, y este mecanismo estaría encargado de la selección de las características de los objetos. El tercer mecanismo está ubicado en la región temporal inferior y hablaría sobre la selección de los objetos propiamente dichos. El último de ellos estaría ubicado en la corteza, en los campos visuales frontales y estaría relacionado con la selección y los movimientos. Bueno, una de las conclusiones de estas redes de atención es que las distintas regiones de las cortezas, como podemos ver acá, parecen participar en los procesos de atención a diferentes tipos de estimulación sensitiva. Bueno, en este mismo sentido se han propuesto unos modelos de atención. El primero de ellos es el modelo de Posner y Rachel, en los cuales tienen 2 elementos fundamentales. El primero de ellos es un sistema parietal posterior, como vemos acá seleccionado, el cual lo que haría sería señalar un lugar en el mundo para analizar. Esto nos refiere a que cuando estamos haciendo uso de los procesos atencionales, ubicamos a estos en un objeto, pero cuando requerimos cambiar de objeto o de foco de atención, debemos retirar la atención de ellos, conectarnos con el objeto y fijarla allí. Entonces, este sistema parietal posterior lo que haría sería precisamente eso, desconectar, cambiar ese foco de atención y luego posteriormente conectar la atención. El otro elemento fundamental de este modelo es la selección de características específicas para el análisis. Está más ligado a regiones temporales posteriores, como vemos aquí, y se refiere a que cuando hay lesiones en esta área, se presentarían lo que conocemos como unas agnosias. Si bien en la área anterior que acabamos de mencionar, cuando hay una lesión, lo que se presentaría precisamente sería esa incapacidad de cambiar el foco atencional en las diferentes tareas. Bueno, estos mismos autores proponen otro modelo, que es el modelo de atención basado esta vez en el lóbulo frontal que tenemos aquí en la imagen. Como vimos en la diapositiva anterior,
el primer modelo al que ellos hacían referencia era un modelo que se refería a las áreas posteriores de diferentes cortezas. Este hace solamente alusión al lóbulo frontal y se presentan 4 evidencias que ayudan a sustentarlo. La primera de ellas es que diferentes estructuras del lóbulo frontal, en especial el cíngulo anterior, estarían relacionadas con unas implicaciones perceptivas. Esto ayuda a la detección de características y posteriormente a una selección de respuestas ante diferentes situaciones que un individuo se encuentra implicado. Las personas que tienen lesiones en el lóbulo frontal, especialmente en esta área, se dicen que son personas que dicen algo y hacen otra cosa, es decir, presentan una incongruencia. También es importante señalar, bajo este primer momento, que cuando hablamos de este tipo de detección de características y selección de respuestas, estamos hablando de una memoria operativa, es decir, de un esquema de procesamiento. La segunda evidencia es la participación de las estructuras del lóbulo frontal que son proporcionales al esfuerzo atencional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un mayor número de blancos en un esquema que requiere atención, hay una mayor participación en las estructuras del lóbulo frontal. La tercera evidencia es la participación en la selección de respuestas, que está inversamente relacionada con la práctica. Si bien en un primer momento pasa lo que se acaba de mencionar en el punto número 2, una vez el sujeto esté habituado o conozca el tipo de proceso que está llevando a cabo, hay una activación de otras áreas del cerebro, como la ínsula, pero digamos que ya no hay tanta activación como en un primer momento del lóbulo temporal, es decir, cuando ya hay un conocimiento del tipo de estímulos que se están presentando. Y la cuarta evidencia es el importante papel de la memoria de trabajo temporal, tanto en los acontecimientos sensitivos como en los movimientos. Bueno, aquí los autores mencionan que el contenido de la conciencia es procesado por ese sistema ejecutivo que estaría ubicado pues o a cargo del lóbulo frontal, y esto a su vez de los procesamientos y de las operaciones mentales. Bueno, sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene el modelo anterior es que no da cuenta de qué sucede con esa información, cómo es procesada a nivel neuronal. Entonces aquí venimos a hablar de los mecanismos de atención. Y actualmente se ha tenido una consideración de que la base neurológica de la atención es el cambio en la sincronía de la actividad neural en las células que se encuentran dentro del foco de atención. ¿Esto qué quiere decir? Como tenemos acá en la imagen, cuando tenemos una condición desatendida, es decir, aquí tenemos neurona 1, neurona 2 y las eferencias que están recibiendo, es decir, los estímulos externos, están de forma asincrónica, es decir, aquí estamos viendo, están asincrónicas. Cuando se conectan a la neurona 3, ese potencial postsináptico excitatorio no logra alcanzar el umbral y por lo tanto no logra desencadenar un potencial de acción. Por el contrario, cuando hay una condición atendida, las dos neuronas, igual que en el ejemplo anterior, aquí vemos que tienen unas eferencias sincrónicas. Es decir, los estímulos están llegando al mismo tiempo, a la misma velocidad, etc. Cuando se conectan a la neurona 3, el hecho de que estén sincronizadas logra que ese potencial postsináptico excitatorio logre cruzar ese umbral y por lo tanto esto se conduce a un potencial de acción. Es decir, por eso se dice que ese proceso atencional se logra solo cuando hay una sincronía en esa actividad neural, como vemos acá, que desencadenaría ese potencial de acción. No hay un consenso actual sobre cuál es esa velocidad a la cual estarían ligadas estas neuronas o cómo debería ser esa sincronía, pero se piensa que aproximadamente sería a unos 40 Hz, que ocurriría todo este proceso de sincronización. En referencia a los mecanismos de atención, también es importante hablar de los mecanismos de desatención. El autor menciona que en los Estados Unidos cada año más de 40.000 personas se mueren y más de 3 millones sufren lesiones en accidentes de tránsito.
Menciona que la mayoría de estos accidentes se deben a errores humanos, donde la desatención es una de las causas más importantes. En este sentido, nos habla de la ausencia de atención visual, que sería una de las explicaciones que existe para este tipo de accidentes, en los cuales se encuentra la ceguera por desatención, la ceguera para los cambios, el parpadeo atencional y la negligencia sensorial. Todos estos tipos de ausencia de atención visual los vamos a desarrollar a continuación con videos que lo ejemplifican de una manera mucho más amplia. Bueno, en referencia a lo que se mencionaba anteriormente sobre la desatención y que es una de las causas por las cuales, digamos, se dan los accidentes de tránsito, nos pareció pertinente mostrar un video en el cual se hace una prueba de una persona manejando mientras habla por manos libres o mientras habla con el celular en la mano y se le pide que haga, que responda a cierto tipo de preguntas, a su vez que sortee como unos obstáculos y en la cual pues se muestra cómo se ve afectado esa concentración para conducir cuando está hablando por teléfono. El equipo de cazadores de Bueno, en relación a esto, se puede ver cómo se dificulta eh, manejar el auto y sortear, digamos, este tipo de pista que han dispuesto los experimentadores cuando se está hablando por teléfono, lo cual, digamos, pues como mencionaba el texto, puede ser una de las explicaciones de los accidentes que se dan. En el siguiente ejemplo tenemos lo que se conoce como ceguera por desatención, para lo cual vamos a reproducir un pequeño experimento que se realizó. Pases del equipo blanco. Bueno, el presente experimento buscaba dar cuenta de que cuando una persona, digamos, se en, concentra su foco de atención en ciertos estímulos, como por ejemplo contar los pases que se han dado el equipo blanco, no consigue muchas veces percatarse de los demás estímulos que se dan a su alrededor. En este caso, decía que después de 45 segundos, pues entraba a la escena una persona pues disfrazada de gorila, digamos como pudimos ver aquí, y
en promedio más del 70% de las personas no lo veían. Decía que esto podría explicarse porque la persona no esperaba de pronto que se presentara alguna situación diferente, digamos, a lo que se les había pedido que realizaran, y que esta podría ser la razón por la cual no se percataban del ingreso de otra persona y de una persona que estaba, además de eso, disfrazada. Otro de los ejemplos de desatención es la ceguera para los cambios. Para este tenemos un experimento que se realizó en el cual se muestra, digamos, de una forma bastante explícita cómo se da este tipo de fenómeno. Nuestro cerebro falsificar la información. Bueno, experimentos como este, digamos que dan cuenta de esa limitación para detectar cambios en la presencia, la identidad o la ubicación de los objetos en las escenas. Es muy parecido, digamos, al caso de la ceguera por desatención, y dice el autor que es muy probable que esta ceguera para los cambios ocurre cuando las personas no esperan un cambio. Porque en relación, cuando a la persona se le dice de antemano que espere un cambio, estos suelen detectarlo mucho más rápidamente que cuando se le pide que hagan algo y no se les menciona que se va a presentar un cambio dentro de la actividad que van a realizar. Otro de los tipos de desatención es la negligencia sensorial, la cual hace que una persona ignore todo lo que está en uno de sus campos visuales. En ese sentido, el autor menciona que las lesiones en la unión de la corteza paretotemporal hace que las personas se comporten como si el lado izquierdo del espacio circundante hubiera dejado de existir. Como ya se ha mencionado en diapositivas anteriores, los resultados de estudios por imágenes demuestran que la región parietal derecha participa cuando los estímulos atendidos se encuentran tanto en los campos visuales derechos como izquierdos, mientras que la región parietal izquierda solo está involucrada en el caso de los estímulos del campo visual derecho. Por tanto, cuando se daña la región parietal derecha, no existe un sistema de respaldo para el lado izquierdo del espacio, el cual no es traído a la conciencia, que es también lo que le sucede al caso de RP que se mencionó en el inicio de la presentación. Por tanto, Rossetti y colaboradores se preguntaron si era posible modificar este sistema atencional para que pudieran prestar información al lado izquierdo, pues que estos sujetos ignoraban. En ese sentido, experimentaron con animales y con seres humanos utilizando unos prismáticos en los ojos.
lo cual hacía que las cosas se movieran 10 grados del campo visual de la derecha en esos pacientes pues, que tenían esta negligencia contralateral, en lo cual observaron que las personas cuando utilizaban estos prismáticos, después de un rato en el que se adaptaban a ellos, ya podían dar cuenta de lo que estaba en su campo visual izquierdo, como se muestra en las imágenes que están en la diapositiva, donde se hace la diferenciación en un paciente que utiliza los prismáticos y uno que no. El paciente que utiliza los prismáticos, cuando no los tiene, ignora todo lo que está en la parte izquierda del dibujo, que es el modelo para copiar, y cuando tiene el prismático, ya atiende a lo que está en la parte izquierda del dibujo y hace una parte, y cuando ya lleva más de 2 horas con estos prismáticos y ya se ha adaptado mucho más, ya puede realizar todo el dibujo. Mientras que el paciente, pues, que es el paciente del control, el cual no utilizó los prismáticos, pues en ningún momento atiende a lo que está en la parte izquierda del dibujo. En referencia al experimento que se mencionaba anteriormente sobre el uso de los prismáticos para que las personas que tenían negligencia sensorial, es decir, que ignoraban el lado izquierdo de su campo visual, pudieran atender a este, se muestra un experimento que se realizó, el cual pues deja ver cómo funciona la utilización de los lentes prismáticos. ¿Quiere ver a qué me refiero? De la ciudad de Nueva York. Estos chicos son muy certeros desde casi cualquier lado. Pero para que el mundo tenga sentido. Bueno, continuando, damos paso a la parte de imágenes mentales, donde se menciona que antiguamente había como un marco de referencia hacia este concepto que medía o que trataba de presentar como esa imagen que se hace el individuo cuando realiza una acción o cuando va a realizar una acción. Para este marco de ideas habían dos teorías que son la de aferencia y la de eferencia. Se diferencian en tanto la aferencia tiene en cuenta o tiene presente el sistema neuronal como pasivo, en tanto el ambiente, el entorno, es quien da esa experiencia a través de los estímulos y genera esa imagen. En cambio, la teoría de la diferencia representa más bien desde, digamos, desde arriba hacia abajo. Eh,
siendo entonces el sistema nervioso el responsable de crear esa imagen por lo que ya, digamos, se utilizó para moverse. O sea, crea una imagen del movimiento que ya realizó anteriormente. Aunque esto no da cuenta, digamos, de la función que presenta el autor, que tiene digamos, esta representación de las imágenes producidas por la mente o el cerebro, eh, la cual es la de corregir ese movimiento o sí, esa acción que se realiza y que no fue, digamos, de manera correcta realizada. Para esto se genera o se construye la teoría de la referencia, que lo que hace es plantear que hay un registro de movimiento. A partir de esta lectura, hago una pregunta y es, ¿cómo sabemos realmente diferenciar el movimiento propio del que hay en el entorno? O sea, ¿cómo sabemos que cuando algo se mueve no somos nosotros los que nos movemos, sino es a partir de estas imágenes? Esto me recuerda o me remite a una historia que, digamos, se presentó a manera de mito. Pero entonces, digamos que está a discusión realmente si sucedió o no, y es de un experimento que fue a partir de un preso que ya estaba sentenciado a muerte. Este prisionero entonces acepta un trato, digamos, con un grupo de investigadores, los cuales le proponen que, digamos, si pasa, digamos, o si pasa, digamos, si esta prueba, se salva, digamos, de esa muerte a la que estaba condenado. Y la prueba consistía en que era amarrado y vendado los ojos, o sea, no podía ver absolutamente nada. Y le iban a cortar una parte del cuerpo y empezaba a chorrear sangre, pues obviamente, ¿no? Pero el truco estaba en que él solamente podía escuchar cuando caía la sangre. Y sucede que realmente él dejó de sangrar muy poco después de que le hicieran un corte y él seguía escuchando como si estuviera goteando. Y este goteo que se estaba, pues, eh, practicando intencionadamente con agua o con algo que no era, pues, su propia sangre, sucede que iba mermando como mejor dicho, va aumentando el tiempo entre cada gota de agua. Y entonces esto, al parecer, el prisionero lo interpreta como que se le está acabando la sangre. Llega un momento en el que ya no gotea nada más y el prisionero, al parecer, se le para el corazón. Por lo tanto, entonces, cabe la pregunta, ¿cómo nos damos cuenta, si no es a partir de todos nuestros sentidos y la imagen que nos hacemos del entorno, de qué es lo que hace parte del entorno y qué hace parte de nosotros mismos? Eh, por último, en esta parte, el autor plantea que eh, luego de varios experimentos, resulta que le toma el mismo tiempo realizar una acción a alguien que imaginarse haciéndola. O sea, cuando hacía una acción de moverse tantos metros y decía, y pues le tomaba tanto tiempo, al pensar en que se estaba moviendo esos metros, tenía un tiempo muy, muy similar. Listo, ahora el autor plantea una base neurológica de las imágenes, diciendo entonces que hay una posible locación, digamos, o que está en discusión la locación de dónde están esas imágenes mentales, y propone tres diferentes puntos de vista. Uno es que las mismas estructuras producen movimientos que pueden producir las imágenes, o sea que las estructuras neuronales que producen los movimientos son las mismas que producen las imágenes. La segunda es que solo una parte de estas estructuras son las que podrían producir las imágenes. Y la tercera es que los movimientos y las imágenes son producidas por realmente partes diferentes del cerebro. Esto lo veremos a continuación más estructurado. Con respecto a lo anterior, hay dos posturas, digamos, presentadas en el texto. Es una de Ronald Igulies, perdón, los cuales proponen que hay diferentes zonas que se encargan tanto de la percepción visual como de la formación de las imágenes. Aquí lo plantea, por ejemplo, que los primeros niveles visuales corticales, que son el área B1 hasta el área B5, son las que generan esta percepción visual, mientras que principalmente el área TD, que es esta zona de aquí,
es la que presenta esa formación de imágenes, mientras que otros autores que no lo mencionan directamente plantea que tanto las áreas inferiores, que primero las áreas inferiores se activan y luego las superiores, siendo como en el caso de como se presenta en la atención. Tenemos que, por ejemplo, las áreas inferiores se activan primero y luego las áreas superiores en la formación de estas imágenes, mientras que cuando se las imagina es como en la atención desde arriba hacia abajo, creando las imágenes y proponiéndolas como si los estuviera haciendo. Un ejemplo de esto último que plantea el texto es de una mujer que pierde la capacidad visual y a su vez también pierde la capacidad de imaginación, lo que se concluye que entonces las mismas áreas que se utilizan para crear esta capacidad visual también se usa para crear las imágenes. Ahora tenemos que hay dos tipos de imágenes, eh, la imaginación externa y la imaginación interna. La imaginación externa es como se propone aquí en la imagen presentada, es como si alguien más estuviera haciendo la acción y tú digamos, la integras a esa imaginación, o sea, la ves como si fuera alguien más. Mientras que la imaginación interna es como si tú mismo estuvieras haciendo la acción, así como se ve claramente en la imagen presentada, como si estuvieras montando una cicla y tú fueras quien lleva el control. El texto menciona que hay dos sistemas neuronales diferenciados en cada tipo de imaginación. En la externa tenemos el sistema de corteza temporofrontal inferior o corriente ventral, mientras que en la imaginación interna tenemos el sistema de corteza parietofrontal o corriente dorsal. Respectivamente, para cada uno tenemos que el primero, o sea, la imaginación externa, eh, se plantea, digamos, este grupo de sistemas neuronales, en tanto sirven principalmente, o se plantea que sirven principalmente para la localización de objetos, lo cual tiene sentido porque si se está viendo algo desde afuera, como si fuera algo más, lo principal es reconocer qué es lo que se está viendo. Mientras que para la imaginación interna se proponen este grupo de sistemas neuronales, pues se componen en función de una localización de los objetos. En tanto, el cuerpo es capaz, digamos, de alcanzar o de eh, manipular algunos objetos. Y por eso se plantea que este grupo de sistemas neuronales son los que se encargan de esta parte. Por último, se plantea que hay una, digamos, relación muy importante entre la imagen mental y el recuerdo. Se plantea que las imágenes son recuerdos activos y es que además finaliza mencionando que cada sistema encefálico es responsable de tres funciones, de acción, de memoria y de imaginación. Así entonces el hecho de coger una pelota, los sistemas neuronales que encargan de esto funcionan desde la acción de realizar el hecho de coger la pelota, desde la memoria, al guardar y al poder sacar esta información guardada, almacenada, y posteriormente de imaginarla también, tanto externa como internamente. Continuando con la presentación, el autor nos plantea ya el tema de la praxia, el cual consiste en la incapacidad de desenvolverse, digamos, o de plantear el cuerpo en función de una acción que se le requiere o que se le pide. En el caso, por ejemplo, de la imagen, podemos ver que esa incapacidad por articularse para ponerse una camisa. Según Liebman, la praxia resulta de lesiones del hemisferio izquierdo o del cuerpo calloso y que además existen como varios tipos de apraxia dependientes del lugar donde esté la lesión. Digamos que esta parte del lugar se encuentra representada en esta imagen, en las siguientes zonas. Sin embargo, no es claro o no se encontró información al respecto sobre qué tipo de apraxia es más común dependiendo de qué zona específicamente.
Eh, Ahora con los tipos de apraxia tenemos la apraxia ideatoria, que que se presenta como la incapacidad de eh, crear un objetivo, sí, de tener un objetivo. Digamos que yo la entiendo como la más profunda, porque es incapaz de crear como una serie de reglas siquiera, o de pensarse en lo que va a hacer. La ideomotora, por su parte, digamos que sí tiene un objetivo específico, como en este caso de ponerse la camisa, pero no sabe qué pasos hay que seguir para realizar esta acción. Y por último, la presa motora sabe qué objetivo es el que quiere, sabe qué pasos hay que seguir, sin embargo, no sabe cómo realizar esta acción. A continuación veremos un paciente que tiene este diagnóstico de apraxia, y que aparentemente es una apraxia ideomotora, porque a pesar de que tiene un objetivo en mente, no sabe cómo llevar a cabo ese objetivo, ni siquiera los pasos para llevar a cabo el objetivo. Quiero que uses su mano derecha y me muestres cómo sucedería un pozo. ¿Cómo marca el teléfono? ¿Cómo escribe? Bueno, cabe resaltar que la investigadora le pide que haga los ejercicios con la mano derecha. Esto porque, como se refiere al texto y como mencioné anteriormente, la lesión es en el hemisferio izquierdo o en el cuerpo calloso. Y si siendo es el hemisferio izquierdo el que se imposibilita, eh, pues no puede llevar a cabo eficientemente las tareas con la mano derecha. Ahora pasamos al tema de la conciencia. Aquí preguntaría sobre qué se cree que es la conciencia. ¿Qué creen que es la conciencia? Digamos que el autor nos brinda una serie de ideas de lo que podría llegar a ser. Entre ellos, pues hay una idea muy general, que es esa idea, del yo interno. Ese yo interno podría definirse como la conciencia. Sin embargo, preguntaría realmente si se considera que puede ser un proceso, o una serie, o varios procesos. Digamos que el autor plantea realmente que más que un proceso es un grupo de procesos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, asociado a la vista, a la conversación, el pensamiento o la emoción. Que además ese grupo de procesos, que se define como la conciencia, eh, cambia, o sea que es variable, que cambia, y que depende también como factores como la edad, eh, y como podremos ver más adelante, de factores tanto ambientales como del entorno mismo, perdón, como el ambiente, como el entorno ambiental, como factores de afecciones neuronales. Eh, Además, también se plantea la idea de qué tan importante es realmente el lenguaje para la conciencia. ¿Ustedes creen que eh, hay conciencia sin lenguaje, o, o es inherente realmente el lenguaje a a esa concepción de conciencia? El autor plantea que realmente sí hay una conciencia sin lenguaje, eh, que es muy importante, pero que no es imprescindible. Eh, pues han habido casos en los que no hay un desarrollo del lenguaje, pero sí aparenta tener una conciencia, digamos, muy común. Esto tras un caso que se presenta en el texto de una afección en el lóbulo derecho, en la parte, eh, principalmente en las zonas donde se relaciona más que todo el lenguaje. Eh, Al tener
una afección en estas partes, no hay lenguaje, pero entonces sí hay una conciencia. Por último, el autor nos plantea con respecto a esta parte que, pues como dato curioso, que entre los 14 y 18 meses es que realmente nos empezamos a reconocer. Será entonces que es a partir de esta edad que empezamos a tener una conciencia como tal. Bueno, para continuar con la conciencia, quiero hacer como un ejercicio y es que se imaginen un estado de la conciencia como más bien como un espectro de estados en el que aparece una bombilla encendida, digamos como metáfora, con un estado de la conciencia, digamos, cotidiano, como del día a día, y que entre más se opaque, eh, más eh, un estado de la conciencia más alterado va a ser el que va a tener. Y en el video, la idea es tratar de encontrar en qué estado se encuentra, qué tan apagada o qué tan encendida puede estar esa bombilla. Ahí pudimos ver cómo empieza una alteración de la conciencia y vemos como cada vez parece que se van alterando un poco más los sentidos. Aquí llega un punto en el que ya no es consciente del lugar en el que está ni lo que está haciendo. Y aquí ya se encuentra en un lugar completamente apartado de lo que se considera realidad. Y listo. Al final pudimos observar cómo parecía que todo ese espectro se iba cada vez opacando más y más y más hasta que completamente dejó de ser consciente del lugar en el que estaba, lo que estaba haciendo y pues tuvo este accidente que aparece. Bueno, en esta parte se plantea la pregunta de el porqué de la conciencia, por qué somos conscientes, eh, qué se cree. El autor plantea que, pues digamos que de manera sencilla, es una, es una ventaja adaptativa, en el cual digamos que se diferencia de otras especies en que éstas actúan casi que por reflejos y de manera casi que automática, lo que llaman instinto, pues. Mientras que nosotros, al ser conscientes, digamos que pasamos más que por el reflejo, por una serie, digamos,
de estructuras, digamos, más complejas para realizar una acción o saber si lo que estamos haciendo está bien, no está mal, o bueno, qué es lo que estamos haciendo en realidad. Todo esto pasa, por ejemplo, por el lenguaje. Eh, para retomar un poco sobre eh, también la diferencia, digamos, entre esa concepción de lo consciente y con lo que estamos realizando a la inconsciencia, hay un experimento que se plantea, que es en la figura, que está en la figura 2210, que básicamente se le propone a un individuo que eh, seleccione o digamos se dirija su mano hacia donde está apuntando o donde alumbra un bombillo, digamos, o un objeto. Y tiene que dirigir toda la atención y todo el movimiento hacia ese objeto. Sin embargo, al parecer hay un momento de inconsciencia que realmente no nos damos cuenta y que se vuelve un poco a partir de un estímulo casi que automático, cuando se cambia la luz de un objeto hacia el otro y este, antes de que siquiera mencione que va a hacer el cambio, lo hace. Entonces, primero hubo un cambio, una cambio en la conducta, y luego fue consciente y lo dijo, y dijo que estaba en tal lugar. O sea, también se me olvidó mencionar que también había que eh, decir hacia dónde se iba a dirigir. También decirlo y hacerlo. Y en la segunda, cuando se cambió el bombillo de lugar, se hizo la acción y fue después cuando se mencionó que se iba a hacer. Bueno, continuando ahora con la base neurológica de la conciencia, el autor nos plantea, digamos que tienen que haber cuatro aspectos, tienen que estar presentes cuatro aspectos para que haya una conciencia. El primero es como un despertar, yo lo entiendo como una forma de activación a partir de estímulos, eh, pero con estímulos muy básicos, que vienen desde abajo hacia arriba. Ya tenemos la percepción, que es la detección como tal de, de los estímulos, y luego la atención, que ya es enfocarse en una serie de estímulos. Y por último tenemos la memoria de trabajo operativa, que es como la estructuración integrada dentro de un recuerdo de lo que se está llevando a cabo. Eh, para dar cuenta de, digamos, de una base neurológica, se hizo un experimento, y es que se propuso a dos individuos, bueno, a diferentes individuos, ver una imagen como la que está viendo aquí, y se le ponían como digamos, de frente y de espalda, o digamos, no, perdón, hacia arriba y hacia abajo. En tanto, la primera forma aparece un rostro, mientras que en la segunda no se percibe ningún rostro, o no aparentemente. Y entonces tenemos que en la primera imagen, cuando se le presenta, hay una pequeña activación de una serie de unos electrodos, los cuales se pusieron de tal forma que se encontrara si hay alguna relación entre eh, el percibir una imagen y la activación eh, sincrónica de alguno de estos sensores. Tenemos en la primera imagen entonces que, hay que se la presenta, y ya tenemos una primera activación sincronizada de unos electrodos, de un par de electrodos. Mientras que en la otra, digamos que no se ve muy bien, pero entonces son de color azul. De color azul se presentan cuando hay una activación, pero no es una activación sincrónica. Entonces tenemos que en la primera imagen, con la presentación, ya empieza una activación en el lóbulo izquierdo de los electrodos sincronizados. Cuando hay un reconocimiento, se puede ver que ya hay una mayor activación, y que es una activación casi que completamente sincrónica, a excepción de esta línea de aquí, que es asincrónica, pero el resto, eh, en el lóbulo izquierdo, se ve que hay una gran sincronía. Mientras que para el individuo que no percibe el rostro porque está al revés, hay una activación pero completamente asincrónica. Luego hay un espacio de asincronía que se menciona, y es que antes de que haya una respuesta motora, que tiene que haber una respuesta motora luego de decir que hay una imagen para decir que está esta,
mejor dicho, ve la imagen y cuando ve el rostro, hace una acción motora, que es como presionar un botón. Antes de que suceda esa activación, o sea, respuesta motora desde el cerebro, hay digamos, una dispersión de la sincronía, que es lo que muestra en la C. Eh, esa dispersión de la sincronía se muestra como si fuera necesaria para cambiar de una sincronía propuesta para la percepción de una imagen y la sincronía propuesta para una acción motora, una respuesta motora. Vemos, por ejemplo, entonces que en la D, digamos que ambos individuos, tanto el que vio la imagen como el que no, tuvo una sincronía para la respuesta motora, pero exclusivamente para esta respuesta.